Estamos con el precandidato a presidente de la Nación por Libres del Sur, Jesús Escobar. Jesús, muy buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda, ¿cómo anda? Hola Roberto, ¿cómo te va? Un gusto hablar contigo. Dígame nomás. Igualmente, Jesús. Se me hace difícil un poco, ¿no? Tutear a un precandidato a presidente, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. ¿Cuáles son las principales perspectivas que ustedes analizan de cara a Jesús a estas presidenciales? Uno presupone que va a ser una campaña que ya viene siendo seguramente una campaña intensa y con recursos que son bastante diferentes a otros sectores que tienen por ahí mucha más capacidad en cuanto a recursos, ¿no? Para hacer una campaña. Habla de recursos económicos, hay que ver si tienen recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Yo voy a ser presidente, Roberto, y voy a hacer un gobierno para el pueblo, no para los ricos, como han hecho todos los que han gobernado hasta ahora. Y te tengo que decir, una centralidad de nuestra propuesta es esa. Parece sencilla, pero es muy profunda. Vamos a hacer un gobierno para el pueblo y no para los ricos. ¿Qué es lo que han hecho quienes han gobernado? Porque lo único que han hecho Macri, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, es cuidarle el bolsillo a los súper ricos en este país, dejando abandonados a millones y millones de argentinos a su suerte. Hoy tenemos a millones de pobres que comen una vez por día, las clases medias, los trabajadores no llegan a fin de mes. Esto es lo que hay que cambiar. Es posible porque Argentina es un país rico. El problema no es nuestra falta de recursos, sino la distribución de los mismos. Para poder hacer eso, sí, primero hay que echar a toda esta clase política que no sirve para nada. Hay que echarla con el voto, pero hay que echarla. ¿Usted referencia o compara de la misma forma, Jesús, a Cristina Fernández y a Macri? Porque, por ejemplo, nosotros estábamos analizando, en varios programas ya venimos sosteniendo esto, que cuando Cristina Fernández dejó su mandato, el salario mínimo vital y móvil de nuestro país en dólares rondaba los $500 y hoy ronda más cerca de los $200 que otra cosa. El poder adquisitivo era muy diferente y a partir de ahí uno dice, bueno, pareciera que no son todo lo mismo. ¿Ustedes los meten a ambos en la misma bolsa desde su espacio? Hago una contrapregunta sin la intención de pasar a ser el reporteador. No, ¿Quién por favor. gobierna hoy en Argentina? Hoy la Argentina la gobierna Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. O sea, quien tiene el salario en $200, quien ha continuado la línea de pauperización del salario de los trabajadores, la pauperización de los sectores populares, que profundizó Mauricio Macri respecto de Cristina Kirchner, respecto de Néstor Kirchner, porque Cristina Kirchner empeoró las condiciones de vida respecto de las que había dejado Néstor. Es Cristina Kirchner, es Alberto Fernández, es Sergio Massa. Pueden tener la habilidad, Cristina Kirchner, de parecer que no tiene que ver con este gobierno, pero es la vicepresidenta. Uh-huh. Es la vicepresidenta. Disculpas le tiene que pedir al pueblo argentino por el tremendo daño que han hecho en estos 4 años. El gobierno del Frente de Todos le prometió a los argentinos que venía a llenarle la heladera, que venía a cambiar el rumbo neoliberal que había planteado Mauricio Macri, y terminaron siendo los más chupamedios de los yanquis, poniendo al Fondo Monetario Internacional como ministro de Economía, legitimando el delito que cometió Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en ese robo descarado de $50.000 millones que pretenden achacarnos a todos los argentinos. Uh-huh. Y llevar adelante este tremendo ajuste que el gobierno de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa vienen llevando en el país en los últimos 3 años y medio. Jesús, y en ese aspecto, en el caso de que usted llegara a ser presidente, ¿qué haría con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? La primera medida que voy a tomar es cortar con ese acuerdo, con ese delito, y voy y lo llevo a un tribunal internacional, que se analice. Y te puedo asegurar que en el peor de los casos, no deberíamos pagar más de $22.500 millones, que es lo que el propio reglamento del Fondo Monetario permite que se entregue a un país. Y por supuesto que ganaríamos mínimo 10 años para comenzar a pagar lo que se debiera pagar
y que tuviera legalidad, con lo cual evitaríamos que miles de millones de dólares se fueran a los Estados Unidos y los pondría acá en la Argentina para iniciar un proceso de industrialización, de sustitución de importaciones, de acompañamiento a las economías populares, un gran plan de obra pública. Por lo tanto, miles de millones de dólares puestos al servicio de crear trabajo y más trabajo en la Argentina, que es lo que se necesita para salir de esta pobreza y de esta tristeza que vive el pueblo argentino. ¿Plantearía, por ejemplo, Jesús, realizar una auditoría de toda la deuda externa de Argentina? ¿Se toma eso como prioridad? Absolutamente. Cosa que hasta ahora no se hizo, ¿no? Uno no Yo hago propio lo que planteó Alejandro Olmos, ya ni me acuerdo, hace como 20, 30 años. Hay que auditar toda la deuda externa y cambiaría muchísimo las cosas en este país. Y eso sería un principio de gobierno para el pueblo. Es muy bueno lo que planteas, porque viste que yo digo que siempre gobiernan para los ricos, siempre defendiéndole el bolsillo para los ricos. Investigar la deuda externa, no pagar la deuda externa, es de una vez por todas empezar a hacer justicia y que paguen los verdaderos responsables de esta crisis económica que vive la Argentina. A los que siempre hacen pagar los platos rotos, como decía mi abuela, es a los pobres, es a los trabajadores, es al comerciante, al dueño de una pyme, nunca al súper rico. Yo cuando hablo de los súper ricos, son los dueños de las grandes empresas hidrocarburíferas, de los grandes poderes del campo, de la sociedad rural, de las grandes mineras. Esos son los que tienen que pagar. Y por supuesto los grandes bancos. Y por supuesto los grandes bancos. Recién casualmente, Jesús, nos estábamos preguntando, ¿Argentina tiene con qué plantarse? Porque, por ejemplo, repasábamos que la reserva de dólares en el Banco Central apenas superan los 2.000 millones de dólares. En ese contexto, nosotros decíamos, bueno, es muy difícil que Argentina se pueda plantar si no tiene con qué. ¿Usted cree que Argentina tiene con qué plantarse? Porque uno supone... El problema no es la falta de dólares, Roberto, el problema es la falta de patriotismo y la falta de coraje de quienes nos gobiernan, que son unos arrastrados, unos arrodillados, genuflexos, que podríamos decir si quisiéramos hablar en difícil, pero hay otras maneras de llamar los tremendamente arrastrados, débiles y morales que son quienes nos han gobernado. Acá hay que ponerse firme frente al Fondo Monetario, ponerse firme frente a los Estados Unidos y ponerse firme frente a los ricos, que lo único que quieren hacer es seguir haciéndose más ricos a costa del conjunto del pueblo argentino. Se puede gobernar de otra manera. Lo primero que haría, luego de cortar con el Fondo Monetario Internacional y además bajarle el sueldo a toda la clase política, no porque ese sea el problema de la economía, sino para dar un ejemplo moral que no ha dado la clase política argentina en este tiempo, es congelar los precios. ¿Cómo no vamos a tratar de raíz la inflación? Y congelar los precios significa también tocar un poquitito la tasa de ganancia de las 10 empresas que producen los alimentos en la Argentina. Pero si ya son recontra super ricos, lo digo siempre, no es lo mismo perder que dejar de ganar. Cuando un niño, porque le aumentan el precio de la leche, deja de tomar leche, pierde nutrición, por lo tanto pierde en educación, por lo tanto pierde en futuro. Eso le pasa a un niño pobre. Cuando el dueño de una empresa que factura 1.000 millones de dólares al año, en lugar de ganar 1.000 millones, gana 800 millones de dólares al año, no pierde nada, deja de ganar 200. Pero esos 200 millones de dólares, ¿cuántos litros de leche permitirían poder distribuir en la Argentina a los pibes pobres? Esto es lo que hay que hacer en la Argentina. Esta es la lógica que hay que cambiar. Hay que dejar de gobernar para los ricos. Bien, ese sería uno de los principales lemas que tienen ustedes desde Libre del Sur, Jesús. Y en relación a esto, también uno puede preguntarse, ¿y cómo van a hacer o qué van a hacer con el tema del salario de los trabajadores? Nosotros venimos contando en cuanto al tema de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en los últimos 40, 50 años, cosa que se ha acentuado en los últimos 4 o 5 años, y uno dice, bueno, no hay ninguna propuesta del otro lado, por lo menos en los candidatos más visibles, que pugnen por recuperar el poder adquisitivo de los salarios. ¿Qué mirada tienen ustedes acerca de esto? Así como te dije recién que hay que congelar los precios,
por lo menos 12 meses, en esos 12 meses también y de manera urgente hay que recomponer los salarios, las jubilaciones y los programas sociales. ¿Por qué? Porque hay que recuperar la capacidad adquisitiva de los que menos tienen. ¿Y cómo se logra eso? Tocándole la tasa de ganancia a los súper ricos. Acá hay que poner nuevamente el impuesto extraordinario a las ganancias. Pero después hay que tocar la tasa de ganancia de las grandes empresas, porque no tienen ganancias, hackean. Te voy a poner un ejemplo. Cuando me dicen, ¿y de dónde sacarías vos plata para aumentarle las jubilaciones a nuestros viejos? Por ejemplo, de las empresas gasíferas y de las empresas petroleras. Yo soy neuquino, vivo en Neuquén, en este momento estoy en Neuquén. Muy poca gente sabe que en la Argentina, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández le han pagado a las empresas gasíferas el doble de lo que se paga en Estados Unidos o en Canadá el millón de BTU. O sea, acá se pagan miles de millones de dólares extras que deberían quedar en manos del Estado. Ahí está la plata para aumentar los salarios. La tasa de ganancia de las 10 productoras de alimentos en la Argentina, hay que tocarlas un poquitito, hay que bajarlas. Lo que dije, en lugar de ganar 1.000 millones de dólares, que ganen 800. Ahí hay plata para recomponer sueldos de trabajadores. Es posible vivir de otra manera en la Argentina. Lo que pasa es que tiene que haber una distribución de las rentas de otra manera. El litio hay que nacionalizarlo. Eso que en los próximos años va a ser una fuente de ingreso enorme, vos la dejas o para los ricos o para el Estado y de esa manera distribuirla recomponiendo derechos. Roberto. ¿Lo escuchamos? ¿Me escucha? Bien. ¿Sí, ¿me escuchás? Sí, ahora lo escuchamos perfecto. Estamos hablando con Jesús Escobar, precandidato a presidente por Libres del Sur. Y uno de los interrogantes que surge a partir de lo que viene contando en esta nota Jesús, lo primero que surge es, uno supone que todas esas iniciativas suyas va a generar mucha reacción del poder dominante, del poder real, que es el poder económico, y cómo se lo enfrenta, cómo se trata de lidiar, de consensuar con un poder que cada vez ha mostrado la vigencia que tiene, ¿no? y el poder que tiene en cuanto a la imposición de las distintas medidas que los distintos gobiernos han tomado, siempre tratando de, en mayor o en menor medida, tratar de beneficiar los intereses de ese sector dominante. ¿Cómo harían ustedes para lidiar con ese poder que uno supone no debe ser nada fácil tratar de enfrentarlo? Con coraje, con patriotismo y con firmeza. A mí no me va a temblar la mano en defender a mi pueblo. Y eso significa también hacer partícipe al pueblo de las principales decisiones que se tomen a niveles de Estado. Fíjate vos que Cristina, Alberto, que se dicen para sí peronistas, nunca han imitado a Perón, nunca convocaron al pueblo argentino a participar para defender alguna iniciativa que profundizara derechos. No lo han hecho. Porque antes de legitimar el acuerdo de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, no convocaron a un referéndum. No digo que solo se lo convocara a las calles, a movilizaciones, que por supuesto hay que hacerlo, pero las grandes decisiones que involucran la vida de generaciones y generaciones, como es en el caso de un acuerdo multimillonario con un organismo multilateral, hay que convocar al pueblo, que el pueblo diga si se convalida o no se convalida ese acuerdo, que el pueblo diga si se toma una deuda de 50.000 millones de dólares o no, si era necesario o no. Se puede gobernar de otra manera. Claro, ¿y por qué cree que no lo hicieron? Porque hasta ahora, por ejemplo... Porque no tienen coraje, porque no tienen patriotismo, porque gobiernan para los ricos. Después hacen un discurso de bla, 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 que se hacen los zurdos o se hacen los populares, pero nunca caminan en el calle de un barrio, Jesús, uno al repasar los distintos precandidatos a presidentes, ni hablar si
observa a los precandidatos que aparentemente pican en punta en cuanto a la intencionalidad de votos, son todos del AMBA, o de la Ciudad de Buenos Aires, o del Gran Buenos Aires, sea del partido que sea del frente que sea, y usted en ese caso es una excepción, ¿no? Usted es de Neuquén. ¿Por qué cree que cuesta tanto a alguien que viene de una provincia posicionarse como precandidato a presidente? No son muchas las excepciones. Yo recuerdo Carlos Menem, Néstor, en una situación, en un contexto sumamente extraordinario, pudo meter ahí su precandidatura o su candidatura y llegó a ser presidente, pero son más las excepciones que justamente estábamos mencionando. Las excepciones son muy puntuales, son muy pocas, quiero decir. ¿Y por qué cree que ocurre esto? ¿Por qué cree que es tan difícil para un provinciano? Hay una gran mayoría de neoliberales en Capital, ¿no? ¿Usted dice que es por eso? Tenemos que hacer un país más federal. Y creo que quienes somos del interior, quienes somos provincianos, y a mí no me molesta además ser pueblerino, yo soy del interior, yo soy de un pueblito del interior de Neuquén. Tenemos esa mirada distinta, tenemos esa mirada de entender y palpar lo que significan nuestros recursos. Yo en mi secundario viví en Cutralcó, que es donde estuvieron los primeros pozos petroleros, donde estuvieron los primeros pozos de gas. Ustedes ahí en Chaco saben muy bien del algodón, los tucumanos saben de naranjas, y los salteños, jujeños ahora conocen más de cerca del litio que por ahí otros que están más cerca del puerto de Buenos Aires. Pero también sabemos cómo nuestros pibes tienen que emigrar, se tienen que ir de nuestras provincias, de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque los recursos no se industrializan en origen, porque no se agrega valor, por lo tanto no hay trabajo. Bueno, creo yo que la posibilidad de hacer una Argentina distinta, inclusiva, integradora, que promocione las economías regionales, que genere trabajo, que industrialice toda la patria, digamos, mirarla desde el interior tiene un plus. Cuando no la mirás desde el interior, por ahí te falta esa mirada, sin dejar de observar todo lo importante que ha sido para el desarrollo de la democracia, los aportes que también han hecho quienes viven en Capital respecto de nuevos derechos, de la participación popular y demás. Pero los del interior también tenemos ese plus que creo que es clave a la hora de plantearnos un país distinto. El hecho de pertenecer o de ser del interior no garantiza nada en relación a que se dé un federalismo. Recuerde lo que ocurrió con Carlos Menem, riojano, más riojano imposible, y sin embargo tal vez fue el presidente más neoliberal de la historia argentina. Alcanza con tener ideas, ¿no? Ideas precisamente federales y llevarlas a cabo, ¿no cree usted? Para mí es un plus, Menem me parece que tenía un corazoncito yanqui, ¿no? Y tuvo la capacidad de engañar al pueblo argentino, hay que decirlo, tuvo esa capacidad. Pero creo que no hay que fomentar también estas pujas. A mí me parece que el problema principal que tenemos los argentinos en términos de mirada política es que hay una clase política que no sirve para nada, que no va más. Es esta clase política que tiene ideas neoliberales, que tiene poco patriotismo, poco coraje y poca caminada por las calles de nuestra patria, mirando a los ojos a la gente y escuchándola. A mí, mira, una de las características que siempre he tenido es que a mí me gusta caminar. A mí, yo en Neuquén, tenía que he hablado con la buena parte de los neuquinos y neuquinas, y ahora estoy haciendo lo mismo en el país. Fíjate vos que en estos 5 meses ya he recorrido 22 provincias y ando cerca de las 90 ciudades. Donde voy a caminar, Bueno, eso también te da una mirada distinta, porque te hago una pausa, ¿no? Digo, fíjate vos, esta clase política, tanto la que es oficialismo como la que es oposición, ¿cuáles han sido los problemas que han puesto de relevancia en el último año y medio?
dijeron que el problema de los argentinos era el partido judicial, si la Corte Suprema tenía 16 o 25 miembros, si había que tener paso o no tener paso, cuando abajo, donde vive la gente, los pibes no tienen para comer. A los laburantes el sueldo no les llega ni al 15. Esos son los problemas de los argentinos, que en los barrios más humildes van a trabajar y le roban, se vive en un estado de inseguridad permanente. Esas son las cosas que hay que atacar, esas son las cosas que hay que resolver. Tenemos la clase política que se mira el ombligo, hay que echarla al basurero de la historia. Jesús, lo último, y agradeciéndole el contacto, mire, usted ha sido muy crítico en esta nota para con la dirigencia política que ha gobernado el país en los últimos años, Juntos por el Cambio por un lado, Frente de Todos por el otro, pero sin embargo acá Libres del Sur, acá en la provincia de Chaco, decidió unificarse con el Frente Chaqueño o el Frente de Todos. En Mendoza, por ejemplo, Libres del Sur se unificó con Juntos por el Cambio. ¿Cómo justifica las críticas que usted hace como precandidato a presidente de la Nación con el accionar que van teniendo las delegaciones provinciales de Libres del Sur? ¿Hay alguna lógica que pueda explicar esto? Claro, porque no es lo mismo el gobierno de una provincia y las peleas de determinación del rumbo histórico del conjunto del país que gobernar el Estado Nacional. No es lo mismo la caja del Estado Nacional que la de las provincias, y hay que tener la capacidad y la flexibilidad política para entender esas diferencias. Capitanich ha sido un buen gobernador de Chaco. Por supuesto que en algunas cosas hemos sido críticos de él y siempre lo hemos planteado abiertamente. Por supuesto que somos críticos de algunas cosas que hizo Cornejo, el actual gobernador en Mendoza, pero después reivindicamos las cosas positivas que realizaron en sus provincias y por eso confluimos a nivel provincial con estos espacios, para mejorar los estados provinciales, para participar concretamente en la vida de nuestras provincias. Ahora, para cambiar el rumbo profundo de nuestro país, tenemos que hablar necesariamente del gobierno nacional. Ahí es donde se define el rumbo estratégico también de las provincias. Entonces, muchos de los problemas que aparecen en las provincias tienen solución en el cambio del modelo nacional. Por eso es que tenemos esa flexibilidad y podemos confluir con distintos oficialismos en el orden provincial o en el orden municipal, que es una cosa diametralmente distinta al orden nacional. Jesús, le agradecemos muchísimo el contacto y será hasta la próxima. ¿Se habrá dado cuenta que en toda la nota no lo pude totear? No le pude totear, Jesús. Viste que cuesta cambiar. Cuesta cambiar, cuesta cambiar. Bueno, eso le pasa a la clase política de este país. Le cuesta dejar de defenderle el bolsillo a los ricos. Por eso hay que echarlo con los votos y hacer un gobierno distinto que gobierne para el pueblo. Por eso, como te dije al principio, voy a ser presidente de la Nación y voy a ser un gobierno para el pueblo. Te mando un abrazo grande, hermano. Un saludo a todo Chaco. Por favor, abrazo grande, Jesús. Esta semana voy a andar por allá visitándolos. Bien, perfecto. ¿Qué día de la semana aproximadamente? El jueves voy a estar por Chaco, el viernes voy a estar en Corrientes, así que por ahí nos cruzamos. Bien, perfecto. Jesús, abrazo grande y nos vemos acá en Chaco seguramente. Dale, con gusto, un abrazo grande. Igualmente, abrazo grande. Ahí ha pasado Jesús Escobar, precandidato a presidente de la Nación por Libres del Sur, hablando de todo un poco, resumiendo.